Biomoléculas orgánicas. Lípidos 2, Pizarrita, docente Carlos Quiñones Minaya. Propósito de la lección del día de hoy: identificar los elementos que conforman la materia viva y las principales macromoléculas biológicas. Lípidos. Como bien ya sabíamos nosotros, en la clase anterior habíamos descrito a los ácidos grasos. Ahora vamos a adentrarnos directamente a lo que son los lípidos y la clasificación que existe en ellos. Para su clasificación no es algo sencillo dividirlos. Existe una clasificación donde lo va a dividir en dos grandes grupos, como son los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Ya anteriormente yo les había mencionado que los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos y los lípidos no saponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos. No olvidar esa parte, por favor. Ahora, hablar de saponificación, que es un término que se va a usar dentro del tema de lípidos, pues tenemos que conocerlo. Y esto proviene de lo que vendría a ser el latín sapón, que es jabón. Y saponificar, pues es convertir en jabón. Ahora, la saponificación se va a dar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a tener un lípido, como en este caso, conformado por el glicerol, que es un alcohol, y tres ácidos grasos, como son los siguientes, unidos, o se puede decir vertidos ante una solución alcalina, que vendría a ser el hidróxido de sodio. Y mediante esta unión, tanto del lípido como solución alcalina, que es el hidróxido de sodio, pues vamos a obtener jabón. Y el jabón no es nada más y nada menos que ácidos grasos unidos a iones sodio, en este caso, obtenidos de lo que vendría a ser la solución alcalina, que estaba presente aquí, como ustedes podían verlo. Ahora, también se va a formar glicerina, en este caso conformada por el glicerol y el grupo hidroxilo, también procedente de lo que vendría a ser la solución alcalina, en este caso. Ahora, hablar de la clasificación directa y quiénes conforman estos grandes grupos, pues vamos a obtener los siguientes. Los que contienen ácidos grasos, que son los lípidos saponificables, pues allí van a estar presentes los acilglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y lo que vendría a ser los séridos, o ceras también, ¿no? Y dentro de los lípidos no saponificables, los que no contienen ácidos grasos, pues vamos a tener a los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandinas. No olvidar esta clasificación, bueno, no en su totalidad, pero al menos recordar algunos, ¿no?, de ellos. Ahora, tenemos a los lípidos saponificables, quienes van a estar conformados por lo que vendría a ser la unión de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos a una molécula de glicerol. En este caso vamos a tener presente 3 ácidos grasos distintos, ¿ya?, unidos a una molécula de glicerol. No olvidar eso. No olvidar el primer término de acilglicéridos. Acil de ácido, graso, séridos de lo que vendría a ser el glicerol. ¿Ya? No olvidar eso. Vamos a hablar de acilglicéridos. Muy bien, jóvenes. Ahora, explicando lo que vendría a ser aquí la parte de la unión, tanto de lo que es el glicerol con los ácidos grasos, pues vamos a tratar de entenderlo de una manera bien simple, ¿ok? Como ven ustedes, aquí tenemos el título general, que son acilglicéridos, ¿verdad? Entonces, estos acilglicéridos van a involucrar lo que vendrían a ser los monoacilglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. ¿Ya? Profesor, ¿y eso dónde está? Lo vas a encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos que entender lo siguiente, que nuestro ácido graso estaba conformado por un grupo carboxilo, ¿cierto? Que era en una de las partes o en uno de los lados de lo que vendría a ser el ácido graso. Incluso se los puse en un ejercicio para que ustedes lo puedan indicar, ¿ya? En este caso ustedes saben, aquí me falta el grupo OH, si lo pueden notar. Y aquí también me falta el grupo OH, el glicerol, como en la diapositiva anterior. Miren, fíjense, tenemos el grupo OH en esta zona y tenemos el otro grupo OH del primer carbono del glicerol, ¿verdad? Muy bien, profesor. Ahora, voy a lo siguiente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el enlace éster se va a producir entre la unión de lo que vendría a ser el grupo OH del primer carbono del glicerol y el grupo OH de lo que es el grupo carboxilo del ácido graso.
O sea, esa reacción entre ambos me va a producir el enlace éster. ¿Y también qué me produce? ¿O qué se libera? Una molécula de, como te lo acabo de dibujar aquí, una molécula de, ¿qué es esto? Una molécula de agua. Puede que yo en alguna pregunta o en algún ejercicio más adelante te lo podría plantear de la siguiente manera. Si yo tengo tres ácidos grasos que son los siguientes, 1, 2 y 3, unidos a una molécula de glicerol, ¿cuántas moléculas de agua se podrían liberar? Ustedes pueden decirme lo siguiente, que se puede contar, pues, ¿no? En este enlace hay uno, en este enlace hay otro y en este enlace hay otro. Entonces, 3 moléculas de agua por cada enlace éster, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo siguiente, que imaginémonos que no tenemos el palmitoleico ni tampoco el esteárico, que son ácidos, ¿no? Que son ácidos grasos en sí. Y solamente tuviésemos lo que es el ácido palmítico. ¿Cómo llamaríamos a esta unión de este acilglicérido, por ejemplo? ¿Cómo lo llamaríamos? Monoacilglicérido. ¿Por qué? Porque mono proviene de uno, ¿verdad? Ah, ya, muy bien. Y di proviene de 2 y tri de 3. Profesor, qué fácil, ¿no? Claro, es fácil si lo recuerdas, ¿ya? Es fácil si lo recuerdas. Y para eso voy a jugar con tu mente en algún ejercicio, ¿ok? Si yo te dijese monoacilglicérido, te estoy hablando de ¿cuántos ácidos grasos? De uno. Si yo te hablase de diacilglicérido, te estoy hablando de 2 ácidos grasos. Y si te hablo de triacilglicérido, estoy hablando de 3 ácidos grasos. ¿Unidos a quién? A una sola molécula de glicerol, en este caso. O sea, profesor, ¿el glicerol tiene la propiedad de unirse con 3 ácidos grasos? Claro, tiene la propiedad de unirse, pero no siempre va a ocurrir. Puede existir que ese acilglicérido solamente contenga a un ácido graso, y en ese caso se llamaría monoacilglicérido. Y si contuviese 2, diacilglicérido. Y si contuviese 3, triacilglicérido. ¿Ya? Nunca olvidar lo siguiente también, que esta reacción entre el grupo OH del primer carbono del glicerol y lo que vendría a ser el grupo OH de lo que es el grupo carboxilo, pues lo que nos va a dar por reacción es el enlace éster, ¿ya? El enlace éster. Nunca te olvides de esto, el enlace éster, presente en los lípidos, ¿ya? Por ejemplo, en los monosacáridos o en lo que son los glúcidos, ¿qué enlace existía? Glucosídico, ¿ok? Muy bien. Allá, algo más que me estaba olvidando, lo siguiente, que ustedes pueden ver aquí, hasta por nombre lo pueden diferenciar, ¿no? Que tenemos el ácido palmítico, al palmitoleico y a lo que es el esteárico. Ustedes acá pueden entender que son 3 ácidos grasos distintos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se podría llamar? O este compuesto. ¿Un acilglicérido complejo? ¿O un triacilglicérido complejo? ¿O simple? ¿O mixto, no? ¿Cómo le podrías decir? Mixto, ¿no? Porque en este caso tiene 3 diferentes ácidos grasos unidos a lo que vendrían a ser el glicerol. Como les vengo diciendo, si son 3 ácidos grasos se llaman triacilglicéridos, si son 2, diacilglicéridos, y si es uno, monoacilglicéridos, todos correspondientes a lo que son los acilglicéridos, ¿verdad? Ah, ya, profesor, muy bien, perfecto, hasta allí. Sigamos. Ahora, en este caso, los acilglicéridos van a contener, como dice, si se denominase, por ejemplo, monacilglicérido, un solo ácido graso. Y los diacilglicéridos, 2 ácidos grasos. Te lo estoy poniendo aquí ya. Y espero que lo recuerdes y que lo repases. ¿Ya? 2 ácidos grasos. Se presentan en pequeñas cantidades y actúan como intermediarios metabólicos en la degradación y biosíntesis de los lípidos que contienen glicerol. ¿Ok? Ahora, los ácidos grasos se almacenan en plantas y animales en forma de triacilglicéridos. Nunca olvidar lo siguiente, que así como llamamos también triacilglicéridos, lo podemos llamar triacilgliceroles. ¿Ok? Como te voy diciendo. Si solamente contiene un ácido graso se llama monoacilglicérido. Mono de uno, pues chicos, ¿ya? Mono de uno. Si contiene dos, se llamaría diacilglicérido. Di de dos. Y si contiene tres ácidos grasos, triacilglicérido. Estoy hablando que todos siguen conteniendo lo que vendría a ser solamente una molécula de glicerola. En este caso. ¿Estamos bien? Espero que sí. Muy bien. Ahora,
hablando de lo que son los triacilglicéridos o triacilgliceroles, como es el sinónimo de triacilglicéridos, ¿no? El punto de fusión de los lípidos tiene relación, el punto de fusión, yo les había hablado en la clase anterior que era el punto de fusión, era la cantidad de energía necesaria o temperatura o energía calorífica necesaria para convertir de un estado sólido a un estado líquido, cualquier tipo de sustancia, ¿verdad? Entonces en este caso nos dice que el punto de fusión de los lípidos tiene relación con la composición de la cantidad de ácidos grasos y el tipo de ácidos grasos, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente, por ejemplo, los triacilgliceroles, que son sólidos a temperatura ambiente, son las grasas, por ejemplo, las grasas de origen animal, en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener un mayor número de ¿qué? Número de ácidos grasos saturados, ¿verdad? Y los triacilgliceroles, que son los líquidos a temperatura ambiente, pues van a ser los aceites. Y estos porque tienen mayor número de ¿qué? De ácidos grasos insaturados. Entonces nunca olvidar lo siguiente, quienes van a tener mayor cantidad de ácidos grasos saturados van a presentar la forma sólida, como en este caso, ¿verdad? Como la mantequilla. Pero aquellos que van a tener un tipo de consistencia líquida, por ejemplo, como son los aceites, pues va a ser porque ellos van a poseer mayor cantidad de número de ácidos grasos insaturados. Nunca olvidarse de eso. ¿Ok? Si hablamos de ácidos grasos saturados, mayor cantidad, forma sólida. Si hablamos de mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, a temperatura ambiente, forma aceites. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las grasas y los aceites no son puros, ya, no olvidar eso, sino una mezcla de diferentes ácidos grasos. Como yo bien les iba diciendo en las diapositivas anteriores, que no la composición de los triacilglicéridos o triglicéridos no siempre va a estar formado por la misma cantidad o el mismo tipo de lo que son los ácidos grasos, ¿cierto? Por ejemplo, tengo aquí mi glicerol, ¿verdad? Tengo aquí mi glicerol. Y la unión de lo que son los tres ácidos grasos, pues mis tres ácidos grasos no necesariamente siempre van a ser iguales. Puede ser A, B o C, ¿verdad? Como les iba explicando en la diapositiva anterior. Ahora, pero existen excepciones. Por ejemplo, uno de los triacilglicéridos más puros que existe es el aceite de oliva, que contiene aproximadamente 84% de ácido oleico. Perfecto. Ahora, hablando de lo que vendrían a ser los triacilgliceroles, así continuando con lo que es los triacilglicéridos o triacilgliceroles, pues ocurre lo siguiente, que existe una propiedad, por ejemplo, que podemos, así como existía la unión por el enlace éster de lo que es el ácido graso con el glicerol, pues ahora podemos separarlos de alguna u otra forma. ¿En qué forma, profesor? La siguiente, ¿utilizando qué? Utilizando agua. Y si tú utilizas agua para romper algún tipo de enlace, se llama hidrólisis, ese proceso. No te olvides, ¿ya? Si tú utilizas agua, el proceso se va a llamar hidrólisis. Muy bien, profesor. Yo utilizo agua ¿para qué? Para romper lo siguiente, los enlaces éster que se formaban entre lo que es el ácido graso y el glicerol, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un triglicérido, o triacilglicérido. Entonces, mediante el agua vamos a poder convertirlo en lo que vendrían a ser ácidos grasos, tres ácidos grasos diferentes separados, más un glicerol. Y esto ocurre, por ejemplo, en un lugar muy importante. ¿Dónde, profesor? En lo que vendría a ser el intestino delgado. Esta división o esta hidrólisis, ¿quién creen que lo hace? Una enzima muy importante en el organismo, la llamada o conocida enzima pancreática. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de las funciones de lo que son los triacilglicéridos, pues viene lo siguiente, que los ácidos grasos de los lípidos son saturados o tienen, por ejemplo, pero en este caso de los humanos, ya, en el humano, no olvidar esto. Los ácidos grasos de los lípidos en el humano son saturados, o sea, la mayoría, o tienen un solo doble enlace, ¿ya? Por eso, son bastante inertes. Esta es una ventaja porque son utilizados como material de almacenamiento de energía, como almacenamiento energético. Y si yo te preguntase en algún ejercicio qué cantidad de energía libera, por ejemplo, los triglicéridos en el ser humano, hablamos de 9 kilocalorías, ¿verdad? Y ustedes van a recordar que cuando hablábamos de carbohidratos o glúcidos, sabíamos que la glucosa, por ejemplo, nos liberaba, un gramo de glucosa, ¿cuánto nos liberaba? 4 a 4,5 kilocalorías de energía. Entonces,
Profesor, ¿quién nos da más energía? Yo les había explicado. ¿Quién nos va a dar? Pues son los triglicéridos, son las grasas, ¿ya? Pero ellos están almacenando, ¿no? Funciona como un almacenamiento, como dice. Ya, ahora, la grasa subcutánea actúa como aislante térmico impidiendo la pérdida de calor. Claro, por eso es que, por ejemplo, los osos polares, las focas, las ballenas, tienden a conservar el calor a la temperatura adecuada para que ellos puedan seguir sobreviviendo. Muy bien. Ahora, hablando de lo que son los fosfoglicéridos. En este caso, va a presentar una estructura similar a lo que vendría a ser, por ejemplo, lo que es los triglicéridos. Como ustedes pueden fijarse en la imagen, tiene una estructura similar, ¿verdad? Pero existe una diferencia muy característica. La de acá, ¿verdad? Ah, sí, profesor. Esta y esta. Muy bien. ¿Qué ocurre en este caso? Que tenemos los dos ácidos grasos unidos a lo que vendrían a ser el carbono 1 y el carbono 2, no directamente, sino por el grupo OH, ¿verdad? Del glicerol. Ahora, también sabemos que el tercer carbono del glicerol va a estar unido, por ejemplo, a un ácido fosfórico, ¿verdad? Si nosotros solamente hablásemos de esto, de lo que vendría a ser el glicerol, en este caso, el glicerol, más quién, más los dos ácidos grasos, estamos hablando de un diglicérido, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos ácidos grasos unidos a un glicerol, ¿cierto? Muy bien. Pero si en este caso unimos lo que vendría a ser el ácido fatídico o el ácido fosfórico, pues ya estaríamos hablando de otro complejo, el ácido fosfatídico, ¿verdad? Vaya, profesor, como que voy entendiendo. O sea, de lo que usted me fue explicando de dos ácidos grasos unidos a un glicerol, pues vamos a obtener lo que es un diglicérido o diacilglicérido, ¿no? Y si unimos, por ejemplo, lo mismo, o sea, un diglicérido o diacilglicérido más el ácido fosfórico, pues vamos a tener un ácido fosfatídico. Allá, perfecto. Y si unimos lo que es el diacilglicérido más el ácido fosfórico y más una molécula polar, que puede ser otra cualquier molécula polar, pues vamos a obtener un fosfolípido en este caso. Ah, ya, profesor. En este caso obtendríamos el fosfolípido. Ahora lo vas a entender más fácilmente, de la siguiente manera. Este es un fosfolípido, ¿verdad? Que posee, por ejemplo, un cuello, donde va a estar el glicerol, el fosfato y la colina. ¿Ya? La cabeza, conformada por lo que vendría a ser el grupo polar. ¿Te acuerdas que te dije hace ratito cuál era el grupo polar que podría estar ahí? Pues uno de ellos es la colina. ¿Ya? Tenemos lo que es el fosfato, ¿cierto? Claro, o el ácido fosfórico, ¿verdad? Y el glicerol, que tenía que estar presente, ¿ya? Y lo que vendrían a ser los ácidos grasos en la cola, ¿ok? Entonces, nunca olvidarte lo siguiente, que los fosfolípidos son considerados unas sustancias anfipáticas. ¿Por qué, profesor? Porque como yo les fui explicando una y otra vez, anfipático quiere decir que tiene dos propiedades, ¿verdad? Que es hidrofílico y es hidrofóbico. Y te fui diciendo lo siguiente, que lo hidrofílico es lo que atrae al agua y lo hidrofóbico es lo que repele al agua, ¿verdad? Eso yo les fui explicando una y otra vez, ¿ya? Entonces, sabemos que la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Si sabemos que la cabeza está conformada por lo que vendría a ser la colina, el fosfato y el glicerol, y sabemos que la cola está conformada por lo que son los ácidos grasos, pues ya vamos entendiendo más o menos, ¿no? Ahí, profesor, los ácidos grasos son la zona hidrofóbica, claro, y es por lógica, ¿no? Por propiedad. O sea, los ácidos grasos repelen al agua, mientras que la cabeza es hidrofílica y no hace eso, sino atrapa el agua o atrae al agua, ¿no? Entonces, esa propiedad, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, yo les expliqué también en lo que son las membranas celulares, ¿no? La cabeza de color amarillo, que son lo que vendría a ser la colina, el fosfato y el glicerol, y la colita que vendría a ser o vendría a estar representada por lo que son los ácidos grasos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ahora, recordar lo siguiente, que tanto en animales como en plantas, ¿cuáles son los fosfoglicéridos
con mayor predominancia. Ya te voy diciendo lo siguiente. Vamos a encontrar en animales y en plantas tanto fosfatidiletonolamina o cefalina, también llamada es lo mismo, o la fosfatidilcolina o lecitina, ¿ya? Ahí las vamos a encontrar en lo que son las plantas y animales, formando que el componente de la membrana celular de ellos, ¿ya? Importante saber eso. Te lo puedo preguntar en uno de los ejercicios también, ¿ya? Y la cardiolipina es un componente de la membrana mitocondrial interna. Esa es una pregunta también, puede ser una pregunta de examen, incluso de examen de admisión, ¿ya? No olvidar lo siguiente, que la cardiolipina es un componente de la membrana mitocondrial interna. Ustedes saben que la mitocondria no solamente tiene una membrana, sino tiene dos, ¿verdad? Una externa y una interna. Ahora, los plasmológenos, que son los siguientes, van a actuar como factores activadores de plaquetas, participando en lo que vendría a ser la formación o lo que es el agregado plaquetario y también en la respuesta inmunitaria. ¿Sí, chicos? Muy bien, continuando con los lípidos saponificables, ahora vamos a hablar de lo que son, aquí ya no es fosfoglicéridos, ¿ya? Aquí vendrían a ser los esfingolípidos, ¿ya? Tú corriges, pues, ¿ok? Esfingolípidos, ¿ok? No te olvides de corregirlo, ¿ya? Esfingolípidos. En este caso vamos a hablar de los esfingolípidos. Y hablar de los esfingolípidos, pues es hablar de lo que vendría a ser la esfingosina unida a un ácido graso. Y la esfingosina no es más nada menos que un aminoalcohol, ya que contiene un grupo amino, el cual se va a unir a lo que vendría a ser la parte del grupo carboxilo del ácido graso, ¿ya? Lo que ocurre es lo siguiente, es que la unión de ambos va a producir lo que vendría a ser la ceramida. Y la ceramida es una parte fundamental para formar lo que son los esfingolípidos, ¿ya? Yo te puedo preguntar en algún ejercicio, la unión de esfingosina, que es la de acá, que es un aminoalcohol, más un ácido graso, ¿qué me produce o qué tipo de molécula me produciría? Pues tú me puedes decir lo siguiente, ¿no? La ceramida, ¿ok? Estamos en esfingolípidos, chicos, no se olviden. Ahora, uno de los esfingolípidos que existe, por ejemplo, es las esfingomielinas o esfingofosfatos, ¿verdad? Más fácil conocerlo como esfingomielinas, ya y muy común también. Tenemos a lo que vendría a ser la esfingosina, como ya te iba explicando, ¿verdad? Más el ácido graso. Tenías que formar lo que vendría a ser la base para formar los esfingolípidos. ¿Cuál era la base para formar los esfingolípidos? Pues la ceramida. Y la ceramida era la unión de una esfingosina más un ácido graso, ¿ya? Y para formar lo que es la esfingomielina, pues tenemos que unirlo con lo que vendría a ser un grupo fosfórico, que a la vez podría estar unido con lo que es la etanolamina o la colina. ¿Ya, chicos? Perfecto. Muy bien. Ahora, también dentro de los esfingolípidos, también vamos a tener a lo que son los glucoesfingolípidos. Y ya más o menos como tú vas entendiendo que gluco proviene de lo que son los glúcidos, pues vas a entenderlo de manera más fácil. ¿Qué ocurre en este caso? Que tenemos que formar, como yo les dije, la base de los esfingolípidos es la ceramida, ¿no? Entonces debe estar unido a quién? A lo que vendría a ser, por ejemplo, si está unido a los monosacáridos, que puede ser la glucosa o la lactosa, se va a denominar cerebrósidos, ¿ya? Cerebrósidos. Y ahora, si en este caso están unidos a lo que vendrían a ser unas cadenas un poco más largas, o también conocidas como oligosacáridos, pues vamos a hablar de gangliósidos. No te olvides, ¿ah? Esto te lo voy a repetir en muchos ejercicios. ¿Ya? La base de los que son los esfingolípidos está formada por ceramida y la ceramida está unida por esfingosina y ácido graso, ¿ya? Y te puedo preguntar, ¿y los cerebrósidos qué son? O sea, ¿la unión de qué? La unión de lo que vendría a ser una ceramida, ojo, ceramida, más lo que es un monosacárido, por ejemplo, que puede ser glucosa o galactosa, o si en este caso fuese oligosacárido, pues hablamos de gangliósido, ¿ya? Las funciones que tienen ellas de los esfingolípidos, que son abundantes en las membranas celulares del tejido nervioso, en el cerebro, mejor dicho, ¿ya? Participan en el reconocimiento también de lo que es la superficie celular como determinantes de los grupos sanguíneos del sistema ABO,
¿ya? Y ahora, también las anomalías en el metabolismo de los esfingolipios ocasionan enfermedades graves que afectan el sistema nervioso, propiamente dicho, ¿no? Y obviamente dicho también. Como bien le decía, eran abundantes en las membranas celulares del tejido nervioso. En algunas enfermedades de tipo hereditario, pues lo que va a ocurrir es un problema en el metabolismo de los esfingolípidos y por ende también una generación del problema o un trastorno nervioso, ¿cierto? Ok. Muy bien, ahora hablando de lo que son los séridos o ceras, por ejemplo, esto va a ser dado de acuerdo a un tipo específico de ácido graso y alcohol. En este caso tenemos al ácido graso palmítico y también tenemos al alcohol milicílico, ¿verdad? Entonces la unión de esto lo que me va a producir es el palmitato de milicilio, que no es nada más y nada menos que la cera de abeja, ¿ya chicos? Que la cera de abeja. Ahora, también tenemos la carnaúba, que es un tipo de cerido o cera de origen vegetal, ¿ya? De origen vegetal. Y que sirve para la producción, por ejemplo, de chicles, de ceras para los zapatos, por ejemplo, ¿ya? Para ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, la lanolina, que es de origen animal, ¿ya? De origen animal, que se utiliza mucho en la industria de los cosméticos, ¿ya, chicos? Muy bien, y ahora viendo lo que son las funciones de lo que son los ceridos o ceras, ¿no? Como dice, sirven de cubierta protectora de la piel, pelos y plumas de algunos animales y también de hojas, de plantas, frutas y lo que vendría a ser también de lo que son algunos insectos en lo que es su exoesqueleto, ¿ya? Y como profesor, por ejemplo, ustedes saben que hay aves que no se mojan, por ejemplo, en el agua, ¿no? Porque actúa como un agente impermeabilizante, ¿ya? La cera actúa como un agente impermeabilizante. Y en las frutas, por ejemplo, actúa también como un agente que no permite la pérdida de la humedad debido a la función de las ceras, ¿ya? Y obviamente también es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las hojas de las plantas. ¿Sí, chicos? Perfecto.